Te lo voy a contar como pasó, sin adornos. Aquel martes, 16 de abril, no era festivo ni especial. Pero si existiera un botón para reiniciar mi vida, estaría marcado con esa fecha. Eran las 2 de la madrugada cuando escuché cómo se cerraba la puerta principal de mi casa. No me lo dijeron, no lo sospechaba, no estaba paranoico. Yo lo vi. Desde el coche. Porque, por una cadena de casualidades que ni yo entendía en ese momento, volví a casa a esa hora sin avisar. Llevaba trabajando hasta tarde, algo rutinario en abril por los cierres fiscales, y a eso de la 1:20 decidí que no tenía sentido quedarme más en la oficina. Cogí el coche y me vine directo. No llamé, no mandé mensaje, no hice ruido. Aparqué al final de la calle porque había una obra frente al portal y los sitios de siempre estaban ocupados. Caminé por la acera como cualquier otro día. Y justo cuando estaba a 2 pasos del portón, se abrió. Un hombre, alto, con cazadora de cuero, salió mirando hacia el suelo. Ni levantó la cabeza. Caminó rápido, como alguien que sabe que no debería estar ahí. Yo me quedé clavado. No porque no supiera quién era, sino porque sí lo sabía. Ese tío, el que acababa de salir de mi casa a las 2 de la mañana, no era un desconocido. Se llama César. Vive a 2 calles de la nuestra. Es arquitecto. Y lleva meses viniendo los jueves a cenar a casa porque, según mi mujer, le está ayudando con el proyecto de reforma del local que heredó de su padre. Eso me dijo Lucía. Eso le creí. No reaccioné como la mayoría de los hombres que te cuentan estas cosas. No corrí, no lo grité, no le pegué. Me quedé ahí parado, con las llaves en la mano y una frase seca en la cabeza. ¿Qué hace este hijo de puta saliendo de mi casa a esta hora? No había otra explicación. Ninguna. Ni visitas inocentes, ni conversaciones espirituales, ni emergencias familiares. Nada justificaba esa escena. No entré de inmediato. Esperé 5 minutos. Necesitaba calmar el pulso, frenar esa rabia que empezaba a treparme desde el pecho hacia los dientes. Respiré. Subí en silencio. Abrí la puerta despacio. Todo estaba en penumbra, excepto una luz tenue en el pasillo. No se oía nada. Pasé junto al salón. Vacío. En la cocina, 2 copas. Una vacía. Una con medio vino tinto. Olía a perfume masculino. Uno barato. La habitación estaba con la puerta cerrada. Me acerqué sin hacer ruido. Apoyé la frente sobre la madera. Ni un sonido. Abrí. Lucía estaba dormida. O fingía estarlo. Lo supe porque cuando abrí, no se movió ni 1 milímetro. Ni respiró hondo, ni dio la vuelta. Y Lucía siempre hace eso cuando la despierto por la noche. Siempre. Me quedé de pie, viéndola de espaldas. Quería decirle algo. Quería gritar. Pero no lo hice. Volví a cerrar. Salí al salón. Me senté. Encendí un cigarro. Dejé pasar media hora. 1 hora. No podía pensar en otra cosa. El hijo de puta había estado aquí. Con ella. En nuestra casa. En nuestro sofá. En mi cama. Y yo ahí, en silencio. Esperando el momento exacto para que todo explotara. El miércoles por la mañana me levanté antes que ella, me duché sin hacer ruido, bajé a la calle y me tomé el primer café en un bar de 4 caminos, donde nadie me conocía y donde podía quedarme sentado mirando a la gente sin tener que sonreírle a nadie. No sabía qué era lo que más me jodía en ese momento, si la traición en sí o la certeza de que la había tenido delante de mí sin darme cuenta. Durante semanas, incluso meses, lo había tenido ahí, en la cara, a 2 pasos de mis rutinas, de mis horarios, de mis silencios después del trabajo.
Ella había montado su teatro sin errores, sin contradicciones, como si llevara años ensayando para no dejar ni una grieta, y sin embargo, la primera noche que decidí no avisar de que volvía a casa más temprano, se les cayó todo. Cuando regresé al piso, ella ya estaba despierta, vestida, con el pelo mojado, secándose con la toalla frente al espejo del baño. Me saludó sin mirarme a los ojos, con esa voz nasal que ponía cuando no sabía qué decirme pero fingía que todo estaba bien, como si la vida no acabara de escupirme en la cara la verdad que llevaba ignorando por idiota. Me preguntó si quería desayunar, y le dije que no tenía hambre, que prefería salir a andar un poco antes de ir a la oficina. Ni me preguntó nada más, se limitó a seguir secándose el pelo, como si no tuviera nada que confesar, como si la madrugada anterior no hubiese pasado nada, como si el tipo que salió de nuestro piso no existiera. Ese día en el trabajo no hice nada útil. Abría y cerraba hojas de cálculo sin sentido, me quedaba mirando gráficos, fingía estar concentrado, pero solo repasaba una y otra vez la imagen del cabrón saliendo por la puerta de casa, con paso rápido, sin mirar atrás. Pensaba en cómo debía de haber sido la escena dentro, las copas de vino, la charla en voz baja, la risa nerviosa de Lucía, el momento en el que pasaron del salón al dormitorio, la forma en que ella lo despidió, el silencio con el que volvió a meterse en la cama, sabiendo que unas horas después yo volvería, como siempre, confiado, rutinario, estúpidamente fiel. No quería actuar impulsivamente. Tenía muy claro que si la enfrentaba sin pruebas concretas, iba a negarlo todo, iba a decir que me lo estaba imaginando, que era una locura, que el tal César solo vino a traerle unos planos, que no había pasado nada, que era yo el que estaba paranoico. Así que esa tarde no dije nada. Tampoco el jueves. Pero empecé a moverme. Fui hasta la tienda donde trabaja César, la de reformas y diseño que tiene con su primo, y me quedé una hora sentado en un banco frente al escaparate. Lo vi salir a las 18:30, hablar con una clienta, y luego meterse en su coche. Tomé nota de la matrícula. No porque fuera a hacerle nada, sino porque necesitaba saberlo todo. Volví al día siguiente. Igual. Lo observaba sin acercarme, solo para entender sus horarios, sus hábitos, su manera de moverse. Y en medio de todo eso, seguía durmiendo con Lucía. No hablábamos mucho. Yo fingía estar cansado, le decía que estaba con un proyecto muy exigente, que necesitaba desconectar, que no quería hablar de nada. Ella tampoco presionaba. Su estrategia era el silencio, dejar que el tiempo pasara, que yo bajara la guardia, que volviera a ser el de antes, ese marido que confiaba ciegamente, que nunca revisaba nada, que no hacía preguntas incómodas. El viernes por la noche, después de cenar, mientras ella veía una serie en la tablet, le dije que iba a salir a tomar una copa con Dani. Se limitó a asentir, ni siquiera preguntó con quién, ni a dónde. Le daba igual. O confiaba tanto en que no sabía nada, o no le importaba ya lo que hiciera. Salí con Dani, sí, pero no para hablar. Solo quería estar fuera de casa, lejos de esa cama compartida que ahora me parecía sucia, con la imagen de otro cuerpo que no era el mío metido entre las sábanas. El sábado, al mediodía, sucedió lo que lo confirmó todo. Ella se metió a la ducha y dejó el portátil abierto en la mesa del salón. No soy de revisar cosas ajenas, nunca lo fui, pero me senté frente a la pantalla y lo abrí. No había conversaciones, ni fotos, ni correos comprometedores. Nada que pudiera usar para gritarle a la cara lo que sabía. Pero en el historial del navegador había una búsqueda, como borrar mensajes enviados en WhatsApp sin que se note. Esa frase, tan ridícula y tan simple, fue el disparo que necesitaba. Ya no había excusas, ni dudas, ni versiones alternativas. Ella estaba limpiando las huellas. Estaba escondiendo algo. Estaba, directamente, ocultando una vida paralela. Cuando salió del baño, no dije nada. Cerré el portátil y me fui a fumar a la terraza. Y ahí tomé la decisión de confrontarla. Ya no iba a esperar más.
No necesitaba más pruebas. El que sale de tu casa a las 2 de la mañana, bebe vino en tu cocina y luego desaparece como un ladrón no es un amigo, ni un arquitecto de confianza. Es un amante. Y ella era cómplice. Esa noche no dormí. Me quedé en el salón. Pensaba cómo iba a decirle lo que sabía, cómo iba a romperle la máscara sin que me temblara la voz, cómo iba a soportar su mirada cuando viera que ya no había escapatoria posible. A las 8 de la mañana del domingo la desperté. Me senté a su lado en la cama. Ella aún tenía restos de sueño en los ojos, se giró, me preguntó qué pasaba. Le dije que necesitábamos hablar. Ella se sentó, cruzó las piernas, y entonces me miró con esa expresión que había visto otras veces, una mezcla de sé que se viene algo y ojalá pudiera desaparecer. No lo alargué. Vi salir a César de casa a las 2 de la mañana el martes. Silencio. ¿Quieres decirme qué hacía aquí a esa hora? Ella me miró, bajó la vista. Respiró hondo. No dijo no es lo que piensas. No dijo no pasó nada. No inventó ninguna excusa. Solo dijo. Lo siento, Sergio. Y ahí se acabó todo. No lo dijo con rabia. No lo dijo con miedo. Lo dijo con resignación. Como quien sabe que se ha acabado la partida. Como quien deja caer las cartas sobre la mesa. Me levanté. Me alejé unos pasos. Sentí que me ardían los dientes, los oídos, el pecho. Sentí rabia, asco, náusea, pero sobre todo sentí un vacío inmenso, como si me hubieran abierto el estómago y se hubieran llevado algo que no era de ellos. ¿Desde cuándo? Pregunté sin girarme. Ella tardó unos segundos. Desde febrero. 3 meses. 12 semanas. Más de 90 días. Volví a mirarla. Estaba llorando, pero sin lágrimas. Tenía la cara tensa, los labios apretados. No se defendía, no me rogaba, no decía nada. Solo aguantaba. No necesitaba que me dijera los detalles. Ya los imaginaba todos. Y cada uno era peor que el anterior. La ducha compartida. Las risas después del sexo. Las despedidas suaves. Los mensajes borrados. Las mentiras encadenadas. Todo. Me senté en el borde de la cama. ¿Lo amas? Ella cerró los ojos, negó con la cabeza. Entonces, ¿por qué? Y esa fue la única frase que no me supo responder. No lo sé. Y con eso me bastó para saber que no había marcha atrás. Esa mañana no hubo gritos, pero el silencio era tan espeso que costaba respirar. Me quedé de pie frente a ella, observando cada gesto, cada movimiento, como si intentara encontrar algo de la mujer que conocí hace años. No la encontraba. Lo que veía delante era una persona diferente, fría, con la mirada perdida, con la voz baja, incapaz de sostener lo que acababa de destruir. Le pedí que se vistiera y bajara al salón porque no quería seguir hablando en la habitación. Bajó 15 minutos después, con una sudadera y el pelo atado, sin maquillaje, sin la mínima intención de fingir normalidad. Se sentó en el sofá, y durante un momento ninguno dijo nada. Escuchábamos el sonido del reloj, los coches en la calle, los pasos del vecino de arriba. Yo no sabía por dónde empezar. Todo lo que había preparado en mi cabeza la noche anterior se borró en cuanto la tuve enfrente. Le pregunté si me había mentido solo con él o si había más. Ella negó con la cabeza sin dudarlo, pero no era una respuesta que me diera paz. Me quedé mirándola fijo, esperando que dijera algo más, que intentara explicarse, que soltara una frase que justificara al menos una parte de lo que había hecho, pero lo único que hizo fue girar el rostro hacia la ventana y decir que no sabía cómo había llegado hasta ahí, que se le había ido de las manos, que empezó como algo sin importancia y acabó cruzando límites que ni ella misma había imaginado. Le pregunté si alguna vez había pensado en mí mientras estaba con él, y no contestó.
Volví a preguntárselo, y esta vez me miró, con los ojos rojos, y dijo que sí, que muchas veces, pero que eso no la había detenido porque en esos momentos no pensaba con la cabeza sino con la rabia que me tenía por la distancia que habíamos creado entre los dos. Le pedí que fuera concreta, que no me diera frases vacías. Quería entender exactamente cuándo empezó a odiarme, porque según ella no era amor lo que la llevó a acostarse con otro, sino resentimiento. Me dijo que en enero, después de una de nuestras discusiones por dinero, empezó a notar que ya no la escuchaba, que cada vez que hablaba yo estaba más pendiente del móvil o del trabajo que de lo que me decía. Le respondí que eso no era excusa para follarse a un vecino. Y ahí sí levanté la voz. No grité, pero la tensión en la garganta me hizo hablar más fuerte. Le recordé todas las veces que le di espacio, que cambié horarios, que organicé viajes, que traté de salvar lo que ya estaba roto. Ella agachó la cabeza. Me dijo que sabía que no había justificación, que se lo había repetido 1000 veces, pero que en ese momento no pensó, que solo sintió una mezcla de alivio y culpa, y que después ya no supo cómo parar. Le pregunté si César seguía casado. Dijo que sí, que tenía una mujer que vivía en Valencia por trabajo y que venía a Madrid cada 2 o 3 semanas. Le pregunté si ella la conocía. Dijo que no, pero que sabía de su existencia. Le pregunté si él le prometió dejarla. Se encogió de hombros. Le pregunté si se veían aún. Me dijo que no, que desde hacía 2 semanas no se habían visto, que él empezó a distanciarse, que le dijo que lo suyo se había complicado, que no quería destruir su matrimonio. Ahí me reí, no de humor sino de asco. Le dije que era curioso que el tipo que se metió en mi cama fuera más fiel que ella. Se le llenaron los ojos de lágrimas, y por primera vez en toda la conversación intentó acercarse. Me pidió que me sentara a su lado, que quería explicarme cómo empezó todo, que necesitaba contarlo para que entendiera que no era solo sexo. Le dije que no me interesaba entender nada, que no necesitaba el relato, que lo único que quería saber era si todavía sentía algo por él. No respondió enseguida. Tardó demasiado, y ese silencio fue peor que cualquier confesión. Finalmente dijo que no, que lo que sentía era vergüenza, que se odiaba, que había destruido todo lo que tenía sentido. Le dije que eso era mentira, que si de verdad se odiara no habría dormido tranquila los últimos 3 meses, que lo que sentía era miedo a quedarse sola. La discusión duró más de 1 hora. Ella lloraba, yo caminaba por el salón sin saber qué hacer con las manos, sin poder controlar las ganas de romper algo. Le pregunté si lo hizo en nuestra cama. Me dijo que sí, que una vez, y que fue la primera, que después siempre lo hacían en su piso o en su coche. Le pregunté si él usaba preservativo. Me miró con cara de humillación y dijo que sí, como si eso sirviera de consuelo. Le pregunté si en algún momento tuvo miedo de que la pillara. Me dijo que sí, pero que también había noches en las que deseaba que pasara, que yo lo descubriera para acabar con la doble vida, porque no tenía el valor de ser ella quien lo terminara. Le dije que eso era una cobardía disfrazada de arrepentimiento. Me gritó que yo no era perfecto, que también la había descuidado, que la había convertido en una mujer invisible, que hacía meses que ni siquiera la tocaba con deseo, que ya no le decía nada bonito, que solo la veía como una obligación más de mi rutina. Le respondí que el deseo se apaga, pero la lealtad no se negocia, que la gente adulta sabe diferenciar el aburrimiento de la traición. En un momento me acerqué y le dije que necesitaba escuchar de su boca lo que realmente hizo, sin rodeos. Me miró y dijo que se acostaron 5 veces, que la primera fue en febrero, que la última fue hace 15 días, que lo planeaban en días que yo trabajaba hasta tarde, que él venía a las 9 y se iba antes de la medianoche, excepto la última vez, cuando se quedó más y yo llegué sin avisar. Esa frase me perforó el estómago. Le pregunté si fue consciente de que podía encontrarme con él en la puerta. Dijo que no, que pensaba que trabajaría hasta la madrugada, como siempre. Le dije que esa noche tuve un presentimiento, y que gracias a eso vi con mis propios ojos lo que me negaba a creer.
Ella no supo qué decir. Pasó un rato largo antes de que alguien hablara otra vez. Le pedí que me dijera la verdad completa, si había sentimientos, si lo extrañaba, si había algo que yo pudiera hacer para arreglarlo. Ella dijo que no lo amaba, pero que había disfrutado la atención, que se sintió viva, que hacía mucho que no se sentía deseada. Le dije que lo que había hecho no era buscar deseo, era buscar ego, y que me parecía ridículo arriesgar un matrimonio por eso. Me miró y me dijo que tal vez el matrimonio ya estaba muerto antes de eso, que solo faltaba alguien que lo empujara al vacío. Esa frase me rompió algo dentro. Le respondí que aunque el matrimonio estuviera en coma, uno no tiene derecho a desenchufarlo sin avisar al otro. Ella intentó agarrarme la mano, pero la retiré. Le dije que lo único que necesitaba de ella era que fuera honesta a partir de ahora, que no dijera una sola mentira más, que si aún veía a ese tipo o si planeaba hacerlo, lo dijera. Negó con fuerza, me juró que no lo volvería a ver, que lo había bloqueado, que lo había eliminado de todas partes, que lo único que quería era que la perdonara. Le dije que no sabía si podía hacerlo, que no entendía cómo se perdona algo que destruye el respeto. Me preguntó si la iba a dejar. No le respondí. Me quedé mirando el suelo. Me pidió otra oportunidad, me dijo que cambiaría, que iría a terapia, que lo que hiciera falta. Le dije que no era cuestión de cambiar, que la traición no se repara con promesas, que no se puede construir confianza sobre ruinas. Se levantó y se fue a la habitación llorando. Me quedé en el sofá, con la cabeza entre las manos, intentando decidir qué hacer. No quería destrozar la casa, no quería vengarme aún, no quería nada. Solo silencio. Pero el silencio se volvió insoportable. Me levanté, abrí el cajón del aparador donde guardábamos los papeles del coche, saqué el contrato de la hipoteca y lo miré. Todo a nombre de los dos. Todo compartido. Todo manchado. En ese momento decidí que no iba a dejar que saliera impune. Si había destruido el matrimonio, al menos iba a aprender lo que cuesta pagar por lo que se rompe. Y mientras ella seguía encerrada llorando en la habitación, empecé a pensar en cómo iba a hacerlo, en qué forma exacta iba a devolverle cada segundo de esa humillación que me había obligado a tragar. La decisión no fue impulsiva, no la tomé en un momento de rabia ni de desesperación, la tomé con la cabeza fría, después de pasar 2 noches durmiendo en el sofá sin hablar con ella, observando cómo caminaba por la casa intentando que las cosas volvieran a una rutina que ya no existía, como si lavando los platos o preguntándome si quería café por la mañana pudiera revertir lo que hizo, como si con pequeños gestos de cuidado pudiera maquillar la imagen de ella recibiendo a otro hombre en mi cama. Eligiendo mentirme con naturalidad cada día mientras yo trabajaba 12 horas para pagar un piso donde ella se desnudaba para otro. Esas 48 horas me sirvieron para definir cada paso. No se trataba de destruirla ni de golpearla donde más dolía solo por venganza emocional. Lo que planeé fue hacerle entender que sus acciones tenían consecuencias reales, tangibles, medibles, que no se arreglaba todo con un lo siento ni con una sesión de terapia de pareja ni con lágrimas a destiempo. El lunes por la tarde pedí un día libre en el trabajo, alegando asuntos personales. Fui al banco y revisé todos nuestros movimientos de los últimos 6 meses. No lo hice buscando más pruebas de su traición, sino con la intención clara de calcular lo que me correspondía, de empezar a separar lo que era mío de lo que era de ella. Teníamos una cuenta conjunta, pero yo había sido el que más había ingresado desde el primer año. Lo sabía, pero ver los números fríos en pantalla me confirmó que ella había vivido cómoda a mi costa mientras se acostaba con otro. No se trataba de dinero, pero el dinero siempre termina marcando las líneas que separan lo justo de lo humillante. Después fui a ver a un abogado, sin decirle nada a ella, sin insinuar que estaba tomando pasos legales. Le expliqué la situación, sin adornos, sin matices. Me recomendó guardar copias de todos los documentos importantes, extraer un resumen bancario y tener claro cuáles eran los bienes compartidos.
Me dio un consejo que fue lo que terminó de activar lo que tenía en mente. Me dijo que podía quedarme en la casa legalmente y que si ella decidía irse, no podía llevarse nada sin mi consentimiento. Esa noche volví con una calma que a ella le pareció extraña. Me saludó con una sonrisa débil, intentó hablarme del alquiler del local que estaba por vencer, pero yo no entré en esa conversación. Le dije que al día siguiente necesitaba que no estuviera en casa por la mañana, que tenía una reunión virtual importante y no quería interrupciones. Asintió sin hacer preguntas. No entendió nada. Al día siguiente, cuando se fue a hacer unas gestiones, cambié la cerradura de la puerta principal. No era ilegal. Era mi casa también, y no impedía que entrara si me lo pedía, pero era un mensaje claro. Después guardé sus documentos en una carpeta y los metí en su maleta gris, esa con la que viajó a Sevilla en marzo según ella por un curso de formación. También empaqué varias de sus cosas, no todo, solo lo justo para que entendiera que no estaba echándola, pero sí marcando un límite. Dejé la maleta en el pasillo y me senté a esperar. Cuando regresó, se encontró con la puerta cerrada. Tocó una vez. Abrí. No dijo nada, solo me miró con una mezcla de desconcierto y miedo. Le hice un gesto para que entrara. Lo hizo, lentamente. Vio la maleta. Me miró otra vez. Y entonces lo entendió. ¿Qué es esto? Me preguntó con la voz quebrada. Esto es lo que has provocado. No te estoy echando. Pero a partir de hoy, ya no vivimos como antes. Vas a buscar otro sitio donde quedarte. Y no es negociable. Ella se quedó de pie, sin moverse, como si no supiera si romper a llorar o empezar a gritar. Finalmente dejó caer el bolso al suelo y se sentó en la silla del comedor. Me pidió que le explicara qué pretendía con todo eso, que si de verdad iba a destruir todo sin siquiera intentar arreglarlo. Le respondí que lo que estaba destruido era yo, que después de verla en silencio aceptar lo que había hecho, lo mínimo que podía hacer era protegerme. Me dijo que no tenía a dónde ir, que no tenía dinero suficiente como para alquilar algo sola. Le dije que no era mi problema, que durante años ella había tenido todo y que si había elegido romper lo que teníamos, ahora también le tocaba asumir las consecuencias de esa elección. No pensé que fueras capaz de esto, me dijo con los ojos llenos de lágrimas. Y yo no pensé que fueras capaz de acostarte con alguien en nuestra cama, le contesté sin levantar la voz. Estuvo ahí, sentada, más de 20 minutos sin decir nada. Luego se levantó, agarró la maleta, subió a la habitación, sacó algo de ropa, un neceser, el cargador del móvil, y bajó otra vez. Me pidió que la dejara quedarse hasta el fin de semana, que necesitaba tiempo para buscar a dónde ir. Le dije que podía quedarse en el sofá 3 noches, pero que el lunes quería verla salir por esa puerta con todas sus cosas. Me dijo que estaba siendo cruel. Le respondí que no, que cruel había sido ella cuando se subía a otro mientras yo le escribía desde el trabajo diciéndole que la extrañaba. Durante esos 3 días no hablamos. Yo salía temprano, volvía tarde, comía fuera, evitaba cualquier tipo de roce. Ella se encerraba en la habitación a ratos, en otros salía a buscar pisos compartidos, hablaba por teléfono en voz baja desde el baño. El sábado por la tarde vi que había recogido casi todas sus cosas y las había puesto en bolsas. No me pidió ayuda. No lloró más. No suplicó. Simplemente asumió que todo había terminado. El domingo por la noche, antes de acostarse, se acercó y me pidió que le dejara hablar por última vez, que necesitaba sacarse algo del pecho. Le dije que tenía 5 minutos. Me dijo que no esperaba que la perdonara, que entendía que la odiara, pero que quería que supiera que todo lo que había construido conmigo no fue mentira, que sí me amó, que sí creyó en lo nuestro, pero que en algún punto se perdió, se sintió vacía, y cometió el peor error de su vida. Le respondí que no dudaba de que alguna vez me hubiera amado, pero que lo que hizo después convirtió todo eso en un recuerdo sucio, difícil de rescatar.
Me pidió que no la recordara como una traidora sino como una mujer que no supo gestionar su frustración. Le dije que el problema no era como la iba a recordar yo, sino como iba a recordarse ella cada vez que entrara sola en un piso nuevo, sabiendo que lo perdió todo por no saber cerrar una puerta a tiempo. Al día siguiente se fue. No me abrazó, no me dio un beso, no dijo adiós. Solo salió. Cerró la puerta. Se la tragó la calle. Y con eso, empezó el capítulo donde ella ya no tenía poder sobre nada. Durante semanas no supe nada de ella. No llamó, no escribió, no pidió volver, ni siquiera para recoger lo que le quedaba en la casa, lo cual me sorprendió porque siempre había sido una persona a la que le costaba soltar las cosas, incluso las más insignificantes. El silencio era absoluto, y por extraño que parezca, no me tranquilizaba. Me pasaba las noches en la cocina, mirando la mesa vacía, imaginando cómo habría sido todo si aquella noche no hubiera regresado sin avisar, si no hubiese visto con mis propios ojos al imbécil saliendo de casa como un ladrón. Me preguntaba si seguiría viéndolo, si ya viviría con él, si habría reemplazado tan rápido todo lo que construimos, o si simplemente andaba dando vueltas por Madrid con la cabeza hecha un caos como la mía. El apartamento se había quedado demasiado grande para una sola persona, pero todavía no estaba preparado para mudarme. Cada rincón me recordaba algo, no solo de ella, sino también de mí, de lo que fui mientras compartía esa vida en común, de la rutina que me tragué sin cuestionar y del hombre que fui al permitir que me pasaran por encima sin darme cuenta. Un viernes por la tarde, justo después de salir del trabajo, recibí un mensaje. Era de un número que no tenía guardado, pero el contenido era claro: ¿podemos vernos? Solo una vez. Te lo pido como persona, no como exmujer. No contesté enseguida. Lo leí 2 veces, cerré el teléfono y seguí caminando. No quería verla. No quería oír su voz ni oler su perfume ni verla frente a mí con esa cara de víctima que también sabía poner cuando las cosas no salían como esperaba. Pero al mismo tiempo, había algo dentro de mí que necesitaba cerrar esa historia con palabras y no con portazos. Esa misma noche, pasadas las 10, le escribí: mañana a las 6. Cafetería frente al Retiro. Respondió al instante con un gracias. No hubo emoticonos, ni signos de exclamación, ni frases dulces. Solo eso. Frío. Práctico. Como debía ser. Llegué 10 minutos antes. Me senté en una mesa del fondo, donde podía verla entrar sin que me viera a mí primero. Cuando cruzó la puerta, me di cuenta de que había perdido peso, tenía la piel más pálida y el pelo más apagado. Vestía sencillo, sin maquillaje, con un abrigo beige que conocía bien porque se lo regalé yo hace 2 inviernos. Miró a su alrededor hasta que me localizó y se acercó. No le dije nada. Se sentó frente a mí, pidió un té y luego me miró esperando que rompiera el silencio. No lo hice. Quería que hablara ella. Me dijo que no me iba a pedir perdón otra vez, que sabía que lo que hizo no tenía defensa posible, que no me había buscado para que volviéramos ni para remover el pasado, sino porque necesitaba soltar lo que tenía atascado dentro. Le dije que tenía 5 minutos. Asintió y respiró hondo. Me contó que había intentado retomar su vida, que se había mudado a un pequeño piso compartido en Lavapiés, que había dejado el proyecto del local porque ya no le hacía ilusión y que llevaba semanas en un estado donde no sabía si llorar o golpearse contra las paredes. Me dijo que no volvió a ver a César, que él desapareció apenas ella le dijo que lo había perdido todo por culpa de lo que hicieron. No me amaba. Me lo dejó claro en cuanto le conté que tú me habías echado, dijo sin rodeos. No me sorprende, le contesté sin pestañear. Me miró, con una mezcla de resignación y vergüenza. Me dijo que no se había dado cuenta de lo sola que estaba hasta que se vio con sus cosas en una maleta. Que siempre pensó que si todo salía mal, al menos tendría un lugar donde volver, pero que cuando cerré la puerta esa última vez, entendió que había cruzado un punto sin retorno. Le dije que eso fue exactamente lo que necesitaba que entendiera,
que la diferencia entre una discusión de pareja y una traición no está en el grito sino en el acto irreversible. Me pidió que no la odiara. Le respondí que no tenía energía para odiar, que el odio exige pensar todo el tiempo en alguien, y que yo ya estaba cansado de pensar en ella. Me preguntó si había conocido a alguien. Le dije que no. Me preguntó si creía que alguna vez iba a poder volver a confiar en alguien. Le dije que no lo sabía. Me despierto todos los días pensando en qué momento exacto destruí mi vida, me dijo con la voz rota. No me acuerdo del segundo exacto en que tomé la decisión de cagarla todo. Fue como caerme de golpe sin darme cuenta de que estaba al borde. Pues yo sí lo recuerdo, le dije. Fue el martes que dejaste que ese cabrón entrara a nuestra casa, abriste la puerta, le serviste una copa y le diste el lugar que solo me correspondía a mí. Ese fue el momento exacto. Se le escapó una lágrima. No intentó disimularla. No se limpió la cara. Se quedó quieta, tragando saliva, sin saber cómo sostenerme la mirada. Me dijo que no esperaba redención, que no quería ni que la perdonara ni que la abrazara, solo necesitaba saber si había algo dentro de mí que no estuviera completamente muerto. Le dije que sí, que había algo, decepción. Que no se cura con palabras, ni con cafés, ni con buenas intenciones. Que la decepción es como una pieza rota de porcelana, que aunque la pegues, ya no sirve igual. Te juro que daría lo que fuera por volver atrás y no haber cruzado esa línea, me dijo en un susurro. Pero la cruzaste, le recordé. Y ahora no hay vuelta. Terminó su té sin decir nada más. Pagó su parte. Se levantó. Me miró una última vez y dijo: Nunca te voy a dejar de querer. No le respondí. No porque no tuviera nada que decirle, sino porque entendí que a veces el silencio es la única respuesta honesta que queda cuando ya todo se ha dicho. La vi salir. Caminó con paso lento, pero sin mirar atrás. No me moví durante varios minutos. El camarero vino a preguntarme si quería algo más. Le dije que no. Me quedé ahí hasta que sentí que el aire volvía a entrar en los pulmones con naturalidad. Esa fue la última vez que la vi. Pasaron 5 meses desde aquella última conversación. 5 meses en los que no hubo mensajes, llamadas, ni intentos de reconexión. No recibí indirectas, ni disculpas públicas, ni cartas largas llenas de arrepentimiento. Y eso, lejos de parecerme cobarde, fue probablemente lo más digno que hizo desde que decidió cruzar la línea que lo cambió todo. Yo seguí en el mismo piso durante ese tiempo, no por apego ni por costumbre, sino porque necesitaba comprobar que podía respirar ahí dentro sin pensar en ella cada vez que me duchaba, cada vez que abría la nevera, cada vez que me sentaba en el sofá a ver una serie sin tener que compartirla. Al principio fue imposible. Todo tenía su nombre, sus gestos, su rastro. El olor de sus cremas seguía saliendo de los cajones del baño, la bandeja de madera que usaba para el desayuno seguía en la cocina, y el recuerdo de sus pasos descalzos bajando por el pasillo me despertaba en mitad de la madrugada como si aún viviera allí. Pero con el tiempo, y sin hacer grandes cambios, las cosas dejaron de recordarla. Dejaron de provocarme rabia, o tristeza, o ese asco mezclado con melancolía que tanto me atormentó al principio. Un día simplemente dejé de revisar el móvil esperando encontrar algo suyo, dejé de evitar ciertas canciones, dejé de esquivar calles por las que solíamos caminar los domingos. Lo dejé sin planearlo. Se fue cayendo solo. Como cuando dejas de curiosear en la vida de alguien porque ya no te importa. Volví a ver a amigos que había apartado durante la relación. Algunos me recibieron con abrazos sinceros, otros con silencio incómodo porque no sabían qué decir ante una historia tan sucia. Con Dani empecé a salir más, retomamos las cervezas de los viernes y las conversaciones sobre fútbol y trabajo que habíamos abandonado por culpa de la distancia emocional que yo mismo creé mientras estaba atrapado en aquella relación. Nunca quise dar lástima, ni usar mi historia como excusa para generar empatía. La conté cuando me lo pidieron, sin adornos, sin victimismo, solo con hechos.
Y más de uno me confesó que conocía casos parecidos, que la infidelidad no siempre es un accidente, que a veces es una decisión que alguien toma con plena conciencia y que, si uno no actúa rápido, termina arrastrándose en una historia que ya está muerta y no lo sabe. El trabajo también cambió. No me refiero al puesto, ni al sueldo, ni a los horarios. Cambié yo. Empecé a invertir mi tiempo con más cabeza. Dejé de hacer horas extra solo para no volver temprano a casa, dejé de decir sí a todo, empecé a cuidar más mis fines de semana, a cerrar el portátil a tiempo, a darle valor a lo que me pasaba por fuera de los informes, los números y los balances. No me hice espiritual ni busqué coaches de autoayuda. Simplemente empecé a priorizarme. Y eso fue lo que más me costó. Aprender que uno no se salva por otro, ni se completa en pareja, ni se define por el tipo de relación que tiene. Hubo días difíciles. No voy a mentir. Días en los que me preguntaba si hice bien en no dejar una puerta abierta. En los que pensaba si ella realmente se dio cuenta del daño que me hizo. En los que me imaginaba que hubiera pasado si esa noche no hubiese vuelto sin avisar. Pero en lugar de quedarme ahí, bloqueado, me obligaba a seguir. Me levantaba, salía a correr, cocinaba algo, ponía una película, leía cualquier cosa. No para distraerme, sino para que el pensamiento no se convirtiera en parálisis. Una tarde de julio, mientras caminaba por el paseo del Prado, me crucé con una pareja que discutía bajito. La mujer tenía la misma forma de sujetar el bolso que tenía Lucía, con una mano floja, como si no le importara perderlo. Me quedé mirándola por un segundo. Luego seguí caminando. No me generó nada. Ni ira, ni tristeza, ni nostalgia. Solo un dato más del paisaje. Y ahí fue cuando entendí que ya no dolía. Que todo lo que vivía había dejado de ser una herida para convertirse en algo más parecido a una cicatriz, algo que está ahí, que se ve si lo buscas, pero que ya no sangra. Semanas después, recibí un correo del banco. Era una notificación de movimiento en la cuenta compartida que aún no habíamos cerrado del todo. Le escribí para decirle que debíamos liquidarla. Tardó un par de días en responder. Me dijo que estaba de acuerdo, que podíamos cerrarla cuando quisiera. Le propuse una fecha y un lugar. Acordamos reunirnos en la sucursal. Fue la primera vez que volví a verla desde aquella cafetería. Estaba distinta. El pelo más corto, ojeras marcadas, ropa más suelta. Me saludó con un simple hola. Le respondí igual. No hubo abrazos ni reproches. Solo trámites. Firmamos los papeles en 5 minutos. Al salir, me preguntó si podía invitarme a un café por haber accedido a reunirme. Le dije que no hacía falta. Me dijo que lo entendía, que solo quería que supiera que esperaba que todo me fuera bien. Le di las gracias. Se quedó unos segundos parada, esperando algo más, pero no se lo di. Me giré y me fui. No sé si volvió a tener pareja. No me interesa. No la busqué más. No la volví a nombrar salvo en estas páginas internas donde uno desahoga lo que alguna vez creyó que lo iba a romper para siempre. Y ahora que lo pienso, no me rompió. Me cambió, sí. Me endureció en algunos aspectos, me hizo más desconfiado, más observador, más meticuloso con los gestos que antes pasaban desapercibidos. Pero no me rompió. Hoy puedo decirlo sin tartamudear, no me arrepiento de haberla echado, de haberla confrontado, de haberla obligado a cargar con su culpa sin permitirle refugiarse en el papel de víctima. Porque no era una víctima. Fue una persona que eligió traicionar, ocultar, mentir y después enfrentar las consecuencias. Yo solo fui el que se negó a hacerme el ciego. Así termina la historia. Sin dramatismos, sin vueltas de guión, sin reconciliaciones ridículas. Solo con un hombre que aprendió, a las malas, que amar no te protege de nada si no te respetan. Y que el respeto, una vez roto, no se recompone ni con 1000 disculpas. Se cierra.
Se entierra. Y se sigue caminando.